Este es su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Ante ustedes el programa Camino al Altar. Él hace maravillas dentro de mi ser. Yo sé que mi Dios es real. Muy buen día y feliz domingo. Le damos la bienvenida a su programa Camino al Altar, programa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Señorial. Llegamos a ustedes a través de Radio Isla 1320, de radioisla.tv y las estaciones repetidoras a través de nuestro país. Muchísimas gracias por estar en sintonía en el programa en el día de hoy. Les saluda Marlene Rivera, me acompaña el pastor rector, reverendo Osvaldo Del Brey. Muy buenos días, pastor Del Brey. Buen día, Marlene. Gracias por una vez más estar moderando nuestro programa Camino al Altar, y saludo a todos los hermanos, hermanas, todos esos amigos que domingo tras domingo nos sintonizan tanto a las 8 de la mañana como a las 8 de la noche. Reciban nuestro saludo. Así es, tenemos amistades en el área de Ponce, 1490, Yauco, 1550, Calley, 1080. A todos ustedes les saludamos y les agradecemos en esta mañana que esté en sintonía con Camino al Altar. El programa de hoy va a estar interesantísimo. El tema que tenemos es el conflicto judío-palestino. Para eso vamos a tener un invitado muy especial que va a ser presentado un poco más adelante, porque es nuestra costumbre siempre leer el texto bíblico que servirá de base para la reflexión en esta mañana. Nuestro pastor tiene una reflexión y pasamos al tema de este programa. Isaías capítulo 32, los versículos 16 al 18 dice así: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Amós capítulo 5, los versículos 23 y 25 dice así: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor añada bendición a su palabra. Pastor Del Brey. Gracias, Marlene. Aquí hemos utilizado en el programa Camino al Altar en muchas ocasiones. Hemos citado también Isaías 58, ¿verdad?, que habla del verdadero ayuno, ¿verdad? Y precisamente el verso 3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá la justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Podríamos citar tantos textos bíblicos de los profetas especialmente, porque a través de los profetas, tanto mayores como menores, hay una colección maravillosa de mensajes que nosotros entendemos como cristianos, que son revelación de Dios. Este Dios que se quiere revelar, este Dios que quiere que nosotros le conozcamos, pero sobre todo que conozcamos su amor, que conozcamos las características principales de ese Dios, que la hemos podido afirmar
en la figura de Cristo Jesús, afirmar que las características más hermosas de Dios es precisamente la justicia, el amor, la compasión, la misericordia. Y tenemos que cada día, como iglesia, esforzarnos en comprender y entender. Y decíamos en estos días que estamos releyendo en los estudios bíblicos del Antiguo Testamento, que no podemos leer el Antiguo Testamento como si no conociéramos a Jesús. No podemos seguir leyendo el Antiguo Testamento como si ignorásemos la revelación de Cristo, que es la revelación máxima de Dios. Los cristianos afirmamos que la revelación máxima, la más próxima, la más cercana, es Jesucristo. Que por eso él dijo que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, porque ambos son uno. Así que leyendo el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, podemos ver que el Dios nuestro, el Dios que servimos, el Dios Padre, es un Dios que desea la paz. Y los textos que Marlene tú leíste habla y relaciona la paz con la justicia. Así que el texto bíblico, especialmente en los profetas menores que acabas de leer, no es una paz meramente porque no suenan tiros. No es una paz meramente porque no hay una reyerta con tiros de ambos lados, sino que la paz es algo más profundo que la ausencia de agresiones físicas, sino que la paz se construye con la justicia, con relaciones justas entre los seres humanos, relaciones justas entre las naciones, relaciones justas entre los vecinos. Así que, diciendo esto, que podríamos decir muchas más cosas, pero no me quiero extender, es que vamos a estar tocando el tema precisamente tan triste, tan lamentable del conflicto palestino-israelí. Y a mí me duele cuando uno hoy en día que tenemos todas estas redes sociales, Facebook, YouTube, pero sobre todo Facebook e Instagram, y ver cómo los cristianos se dividen de un lado y otro utilizando la misma práctica que tenemos aquí en Puerto Rico de los partidos políticos. Y tratamos el tema como si fuéramos de un partido, igualito, como si fuéramos de un partido. Y ese es el trato y ese es el acercamiento que hacemos del conflicto, ¿verdad? Es más triste, ni siquiera como partido. Yo no sé si eventualmente nuestro invitado pueda concurrir conmigo. Yo veo que más triste aún vemos el conflicto palestino-judío como si fuera un deporte, como si fuera un deporte donde este es mi equipo y creemos que aquí nos estamos jugando y que esto es un juego a ver quién es el que gana, ¿verdad? Mortal Kombat 3 o 4, ¿no? Y eso a mí me da un dolor tan terrible que este tema no lo podamos tratar con más seriedad. Así que por eso no quiero consumir más tiempo, Marlene, y te pido que presentes a nuestro excelente invitado para esta mañana o esta noche, si nos estás escuchando de noche, de Camino al Altar. Así es, este tema tan importante y es un tema tan complejo, tan difícil, que lleva años, ¿verdad? Hemos decidido invitar al doctor Ediberto López. El doctor Ediberto López es profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Además de eso, es abogado litigante. Hizo su doctorado en estudios bíblicos en la Universidad de Druck, New Jersey. Y su composición familiar, tiene 4 hijos, 7 nietos y está 44 años felizmente casado. Así que al doctor Ediberto López le damos la bienvenida a Camino al Altar. Bienvenido, doctor. Mil gracias. Buenos días o buenas noches. A la hora que nos escuchen, agradezco al reverendo Del Brey y a usted, hermana, la gentileza de invitarme a este programa. Muchas gracias le damos a usted por haber podido sacar este tiempo, ¿verdad? Y habernos acompañado en este día para compartir con nosotros un tema tan importante, ¿verdad? Tan pertinente sobre este conflicto. Y quizás para poder comenzar dialogando sobre el mismo, no sé si nos podría dar un breve trasfondo histórico de este conflicto. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo me quiero unir al pastor en sus palabras y plantear que mi experiencia como teólogo, como cristiano, es que yo he estado en Israel. En muchas ocasiones en mi vida he contado que he estado cerca de medio año en Israel y en Palestina. Y en ese proceso he podido interactuar con cristianos que me han dado hospedaje, católicos y ortodoxos, judíos que me han enseñado. He tenido maestros judíos
Y he compartido muchísimo con el pueblo palestino en Belén y en la Universidad de Belén, donde dicté algunas conferencias y donde hice amistad porque me invitaron a almorzar, o ese tipo de cosas. Los palestinos son muy hospitalarios, además de que un grupo significativo de los palestinos son cristianos. Entonces, para mí es muy doloroso ver toda esta tragedia. Esto es una tragedia, un derramamiento de sangre enorme. Desde el 2008 para acá, hasta hoy, hay 5.327 palestinos muertos en la guerra, en el bombardeo y la ocupación militar del ejército israelí. Pero del otro lado, pues tenemos 527 israelíes que han muerto en ese proceso también, víctimas de disparos o de cohetes o de lo que sea, o de bombas de inmolaciones. Obviamente para mí como cristiano y como ser humano, esto es muy doloroso. Y por lo tanto yo quisiera plantear que yo voy a asumir una posición de mucho cuidado y mucho respeto a las partes en esta discusión. Ahora bien, la pregunta que usted me hace es cuál es el trasfondo de esto. Bueno, esto es bastante complicado, ¿verdad? Si uno lee en la Biblia, en Génesis cuenta que cuando Abraham llegó a Canaán, dice, el cananeo ya vivía allí, lo que significa que en el año 1800, antes de la era común, estamos hablando de 4.000 años atrás, ya habían ascendientes del pueblo palestino. Oye, esta gente no llegó allí la semana pasada. Entonces llega Abraham con esta idea de que Dios le promete la tierra de Canaán en el libro de Génesis. Eso lo vamos a discutir luego, porque es complicado que Dios le prometa a alguien que le va a dar la casa donde yo vivo, ¿verdad? Es complicadísimo para la fe. Y que me va a expulsar a mí de mi casa por las razones que sean para dársela a otro. Es muy complicado, ¿verdad? Por el tema de la justicia que levantaba el reverendo del Brey, que el arrojo de una persona de un lugar, miren, ni siquiera en los tribunales, los jueces evitan arrojar una familia y tratar de llegar a algún acuerdo razonable. ¿Por qué? Porque es la vida de gente, ¿verdad? Yo creo que esto se viene tejiendo por cientos, si no miles de años. En el año 70 los judíos pelearon una guerra con Roma. Roma les quemó su ciudad, les quemó su templo, crucificó miles de judíos y vendió miles de judíos en la esclavitud. Los judíos se quedaron muy heridos con Roma y en el año 116 fueron a una segunda guerra con Roma, pero allá en Irán, donde es Irán ahora con el Imperio Parto, y en esa ocasión Roma no perdió. Pero el ejército principal que tenían los partos eran los judíos, que tenían un coraje con Roma y por lo tanto pelearon con uñas y dientes. Entonces los judíos se animaron con esa victoria sobre Roma. Roma se tuvo que retirar y fueron a una tercera guerra con Roma en el año 132 y fue la catástrofe. El pretendiente judío se llamaba Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, ¿verdad? El Mesías judío. Y Simón Bar Kokhba tiró monedas por la liberación de Sion y monedas con estructuras parecidas a las columnas del templo. Bla, bla, y Simón Bar Kokhba fue derrotado por Roma, por Adriano. Y esta vez Roma fue implacable con los judíos, los expulsó de Jerusalén. Le cambió el nombre de Jerusalén a Elia Capitalina. Allí donde estaba el templo, en la explanada, pusieron un santuario a Júpiter y prohibieron que los judíos regresaran. Pues usted se imagina, 1927, los judíos derrotan a todos sus vecinos en una guerra que duró 6 o 7 días. Y por primera vez en 2000 años entran los generales judíos a Jerusalén. Y le voy a decir lo que decía mi maestro en Jerusalén católico, el padre Stransky, que murió hace 2 años. Estos generales habían matado a un montón de gente, eran asesinos. Y cuando entran a Jerusalén se echan a llorar como niños. ¿Por qué? Porque este es un sueño, volver a Jerusalén, ¿verdad? Una cosa... O sea que si uno no puede poner todas estas piezas, no entiende lo que está pasando ahí. Bueno, hay que poner el lado palestino. El lado palestino es que esta gente vive ahí hace 4.000 años. Entonces, de buenas a primeras,
en el siglo XIX el movimiento sionista empieza a pensar qué va a hacer con el antisemitismo en Europa. Y empiezan a pensar que deben tener un Estado judío, de manera que se eviten lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio. Hitler, 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Y por lo tanto empiezan a pensar dónde van a poner el Estado judío. Y se dan cuenta que en Palestina no puede ser porque allí hay palestinos. Así que piensan ponerlo en algún sitio en África o aún en Argentina. Argentina también. Pero finalmente se dan cuenta que en la lucha política en Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia derrotan al Imperio Otomano y se dividen el territorio del Imperio Otomano. Y de buenas a primeras, los judíos tienen un primer ministro en Inglaterra que se llama Balfour. Y Balfour en 1917 pasa una política de que el Imperio Británico, en ese momento era un imperio, reconoce que los judíos tienen derecho al retorno a la tierra de la que salieron en el año 135. Así que esto se convierte en una tragedia para los palestinos y empieza ese pleito. Porque los palestinos saben que tienen los días contados, que los británicos los van a echar de allí, que los franceses los van a echar del país donde viven hace 4.000 años. Entonces, pues finalmente viene el holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial, y de esa matazón de judíos, la comunidad internacional decide crear 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Y no hicieron crear lo que ahí mismo empezó la guerra entre judíos y palestinos. Y fíjese, en esa división la ONU marcó qué le tocaba a los palestinos y qué le tocaba a los judíos. Y esa marca se llamó la Línea Verde. Y cuando terminó la guerra en 1948, Israel se le había quedado con el 78% del país. Originalmente le habían dado el 22%. Y en 1948 ya tenían el 78% de todas las tierras. Pero arrojaron de Palestina a sangre y fuego a 750.000 palestinos, que hoy día, con sus hijos y nietos y bisnietos, son 5 millones de palestinos que alegan que tienen derecho a regresar a sus tierras. Yo tuve un maestro judío en Jerusalén que decía que él se crió en la inocencia, vivía en Jerusalén. Y un día a su casa llegó un viejito palestino y tocó y él salió. Y el viejito le dijo, mire, yo sé que me voy a morir pronto y quería ver cómo están los árboles de China que yo sembré en el patio antes de 1948. Entonces, el joven judío se da cuenta que vive en una casa de la que han arrojado palestinos. Y va y le pregunta al padre y a la madre, venga, que aquí vivían palestinos. Entonces pierde la inocencia. Pierde la inocencia. Bueno, mire, de 1967 para acá, el ejército judío ha arrojado 300.000 palestinos más, 1 millón de palestinos fuera. Entonces, en una situación como esa, pues lo que nosotros, mire, yo siempre cuando alguien me ha preguntado, he dicho, mira, esto es que los indígenas de Colombia inventan el rayo de la muerte. Derrotan a Estados Unidos, y derrotan a Europa, y derrotan a Rusia y a los chinos. Y entonces todo el mundo se reúne con ellos a negociar y le dicen que ustedes quieren, y dicen, nosotros queremos a Puerto Rico. Ok, se lo damos, no hay problema, como hicieron los españoles con nosotros en 1898. Sí, pero algo más. Queremos que saquen a todos los puertorriqueños de ahí, porque ahí lo que van son indígenas, ahí nosotros estábamos en 1492. Ningún puertorriqueño compraría eso. Claro. Diríamos, no nos pueden sacar de aquí. Nosotros vivimos aquí hace 500 y pico de años. Ya nosotros tenemos derecho. Mire, el Código Civil dice que después de 10 años de usted vivir en un terreno, perfectamente un tribunal le puede dar título de propiedad a usted sobre ese terreno. Con todos los vicios que pueda haber, a los 30 años de usted vivir en un terreno, le dan el título de propiedad con todos los vicios. Usted se metió, lo vieron, le robó el terreno al vecino, pagaron 30 años, usted estuvo allí 30 años pacíficamente, se acabó. Yo digo, tú no puedes coger ahora a los palestinos que viven aquí hace 4.000 años y echarlos al mar. No los puedes echar ahora. El otro lado de eso es que ahora allí hay 9 millones de judíos. Bueno, tampoco se pueden echar al mar. Ese es el problemita. Que aquí tú tienes 2 pueblos y un solo territorio. Y tú tienes que ver cómo tú vas a encontrar una salida muy complicada para estos 2 pueblos. Entonces, fíjate,
para uno imaginarse, ¿verdad? Pues yo pienso, lo ideal sería que como en Puerto Rico, ¿verdad? Si un dominicano vive en Puerto Rico 10 años, ya hace ciudadano americano, va y se inscribe y vota, pero no es así en Israel. En Israel, los palestinos que tienen ciudadanía israelí solo pueden elegir 15 miembros del Knesset, el parlamento, gobierno parlamentario. El Knesset tiene 120 miembros. Por lo tanto, de entrada, son una minoría. Si tú unieras, que en efecto de facto está unido a Cisjordania con Israel, pues de buenas a primeras no tienes 9 millones de personas, tienes 15 millones de personas, pero tú tienes que darle una franquicia a esos palestinos. Y claro, si tú le das una franquicia a los palestinos, ellos no van a elegir judíos, ¿no te parece? Claro. Van a elegir gente como ellos. Entonces, el Estado judío está aterrado. En efecto, por eso fue que en Oslo decidieron crear 2 países. Porque los judíos decían, no, nosotros queremos un Estado judío. Porque los palestinos están dispuestos a tener un Estado binacional. Yo he estado en Palestina, en la Universidad de Belén, con los cristianos de Belén allí, y ellos han dicho, no, nosotros creemos que ya no se pueden crear dos estados, no es posible, porque la invasión de los colonos y del ejército de Israel es tan grande sobre Cisjordania, que ya no queda más remedio que tener un solo país, pero el problema es, ¿qué país? Un país con un apartheid, donde los palestinos no pueden votar, donde solamente pueden elegir 15 personas, donde todos sus derechos están coartados, un país donde tú tienes una guerra civil en ciernes todo el tiempo. Eso es lo que ha pasado ahora, es que ha explotado la guerra civil. ¿Por qué? Porque hay tanta violencia reprimida que a la menor provocación, mire, el New York Times cuenta cómo fue esto, el 13 de abril de este año. El presidente de Israel iba a dar un discurso allí en el Muro de las Lamentaciones sobre el Día de los Veteranos Judíos que han muerto en la guerra judía. Y ese mismo día empezaba el Ramadán. Entonces, la policía judía fue y le dijo a los palestinos, no pueden dar el culto. Tienen que suspender un culto que lleva desde el año 600 y pico, que llegó Mahoma allí con el mundo musulmán. Imagínense, 1500 años, tienen que suspender el culto. No, los palestinos le dijeron, no, den la fiesta de ustedes allá en otro lado, pero aquí no pueden darla. Entonces vino el ejército y le apagó las bocinas. Y para que no pudieran entrar los palestinos, cerró la puerta de Damasco. Y cerró el checkpoint por donde se entra para allá adentro. Y se formó el revuelo. Entonces yo digo, no, esto no, mira, la situación es muy compleja. Hay mucho coraje entre esos dos pueblos. Uno de esos dos pueblos ha tenido una pérdida enorme, ha perdido su país. En 1922 los palestinos eran dueños de casi todo ese país. Entonces, han perdido una cantidad desproporcionada de gente en la guerra con Israel, porque de cada judío mueren, por el numerito que tenemos ahí, pues de 500 son 500 a 5.000, 1 por 10. O sea, es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿dónde va a acabar esto, verdad? Entonces, el problema de toda la tensión en el área, ¿verdad? El área también está caldeada. Tú tienes, previamente, de 1948 para acá, tenías a Egipto, a Siria, a Líbano, a Jordania en guerra con Israel. Hubo varias guerras ahí. La de 1956, la de 1967, la de 1973, donde Israel tuvo muchas pérdidas y tuvo que negociar una salida. Y le tuvieron que devolver el Sinaí a Egipto. Yo digo, no, en todas las guerras, hermanos y hermanas, todas las guerras es un camino donde todo el mundo pierde. Por lo tanto, yo quisiera plantear que en todo este contexto de un pueblo que no tiene franquicia, que ha perdido su terreno, que no tiene poder político, que le están quitando a Jerusalén poco a poco, porque también había la disposición de unas familias que le han quitado una tercera parte de todo Cisjordania, se la han quitado, no es que se la compraron, es que se la quitaron a sangre y fuego. Entonces nos dicen, en una situación como esta, tú tienes una tensión de explosión continua y por lo tanto hay que hacer un detente y decir, ¿qué remedios tenemos? ¿Qué remedios que no impliquen la muerte de una sola persona más? ¿Qué remedios tenemos de que pueda haber un encuentro razonable
entre el pueblo judío y los palestinos. Y yo como cristiano, que he vivido entre esos dos pueblos, que amo ir a Israel, que oro por Jerusalén, como dice la Biblia, la Jerusalén de abajo, no la de arriba, oro por la de arriba también. Quisiera ver cómo el cristianismo, que es un tercero, no se mete en eso como un partisan, como decía el pastor ahorita, como si fueran dos equipos de fútbol, sino como una fuerza evangélica de paz, de justicia, ayudar a ver si podemos llegar a un entendido que sea justo, porque el entendido no puede ser bajo el poder, sino bajo la justicia. Y ese es nuestro desafío. Eso lo vamos a estar entrando en la segunda parte. Yo me he quedado aquí, igual que Marlene, calladito, escuchando y disfrutando lo que el doctor Ediberto López nos está trayendo. Así es, definitivamente muy interesante y yo creo que importante conocer el trasfondo de todo este conflicto que, como muy bien nos decía el doctor Ediberto López, es un conflicto complejo, un conflicto difícil que lleva años, ¿verdad?, esta situación. Pero tenemos que hacer una breve pausa porque tenemos que identificar la emisora. Así que a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas, les decimos que no se muevan de ahí, que se queden pendientes porque en la segunda media hora de Camino al Altar vamos a continuar con este interesante tema. Y les recordamos que hoy a las 10:30 es nuestro culto de adoración al Señor y proclamación de la palabra, que a través de Facebook o a través de YouTube usted puede accesar y participar del culto de adoración en la mañana de hoy a las 10:30 de la mañana. Así que regresamos con más de Camino al Altar. En breve continúa el programa Camino al Altar de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Regresamos con más. Ahora continúa su programa Camino al Altar. Regresamos a esta segunda media hora en este tu programa Camino al Altar, que en la mañana de hoy ha estado muy interesante, dialogando con el doctor Ediberto López sobre el conflicto israelí-palestino, sobre ese trasfondo, ¿verdad?, para poder entender mejor este conflicto. El doctor Ediberto López es profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, abogado, doctor en estudios bíblicos de la Universidad de Druid, New Jersey, y nos ha acompañado en esta mañana con información bien interesante. Y el pastor tiene algo que quiere comentar en esta hora. Amós 5:24 dice: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Poder comprender, ¿verdad?, qué es el juicio y qué es la justicia, y entender que la justicia se trata de hacer lo justo, no es hacer lo que me conviene ni lo que me parece, sino identificar qué es lo justo, sabiendo que nosotros somos siervos de un Dios que su característica principal es justo, es justicia. Mientras escuchaba al doctor Ediberto López en la primera parte de este programa, que de una forma comprimida, sabemos que no es fácil lo que él ha hecho. Ha tenido que saltar muchísimas cosas porque el tiempo obviamente es limitado. Pero obviamente recuerdo los distintos viajes que hemos realizado a Israel con grupos de hermanos que nos han acompañado en distintos momentos. Y ciertamente, igualmente como él comparte, hemos tenido la oportunidad de compartir con judíos, con guías judíos, con personas de Jerusalén, del área este de Jerusalén, como también hemos compartido con tanto palestinos musulmanes como palestinos cristianos. Tener la oportunidad de compartir con cristianos en Belén, con iglesias cristianas en el área que es lo que se conoce como Jerusalén Oriental, y ver que cuando hablamos de creyentes en el Mediano Oriente, mi imagen es más de una imagen de cristianos palestinos que de cristianos judíos. Que aquí tal vez la imagen de los hermanos que no conocen es al revés. Sin embargo, los cristianos que yo he conocido, sea de la tradición cristiana que sea, sean ortodoxos, sean armenios, sean católicos o fuera la denominación que fuera, principalmente son palestinos. Y finalmente lo que quiero decir para continuar con este diálogo con nuestro invitado es que el 10 de mayo
la Corte Suprema de Israel está por decidir. Hay unos conflictos que datan desde antes del 1948, que tiene que ver precisamente con el ejemplo que dio el profesor de desalojos de palestinos de sus hogares, porque una familia judía que vaya a la Corte Suprema de Israel y pueda de alguna manera reclamar que esa propiedad le pertenecía remotamente a su familia, la Corte Suprema entonces da el aval para que con el apoyo del ejército vayan sencillamente al barrio Bitimul o al barrio Israel o al barrio Vietnam o a Martín Peña, estoy obviamente haciendo el contexto nuestro, y le diga, muévanse de aquí, porque hace 70, 80 o 100 años la familia de estas personas eran dueños de eso. Si eso fuera en Puerto Rico, todas las propiedades que las grandes familias y terratenientes puertorriqueños o españoles todavía poseen en Puerto Rico, ¿de quiénes eran esas tierras antes? ¿Y cómo las adquirieron? Y podemos nosotros también reclamar que tal vez mi tatarabuelo era dueño de un terrenito en la Milla de Oro y que ahora allí está el Banco Popular, que ahora allí están los grandes bufetes de Atorrey, y podría yo decir, oye, es que donde está este edificio, esto pertenecía a mi familia. Obviamente que ningún cristiano de los que me está escuchando osarían decirme, eso sería descabellado, eso crearía un problema inmenso, terrible y una inestabilidad en nuestra sociedad. Bueno, pues eso está pasando allá. Y una de las cosas que las Naciones Unidas y pueblos que están terciando es decirle al gobierno de Israel que detenga los desalojos en Cisjordania, que detenga los desalojos en esa región, en todo lo que tiene que ver con los desalojos, porque eso es lo que está levantando aún mayor incomodidad en todo este conflicto. Así que la agresión no solamente son cohetes, la agresión puede ser también acciones legales. La agresión se hace cuando se ejerce el derecho violentamente contra el que no tiene los recursos para poder defenderse de este sistema. Así que quería dar obviamente ese dato para cerrar tal vez un poco los antecedentes que han desbordado en lo que hemos visto en estos días. Así es, pastor, y también uno escucha muchas cosas con este conflicto reciente y los desalojos. Y le quería preguntar al doctor Ediberto López si los cristianos debemos identificarnos con alguna de las partes de este conflicto. He escuchado muchas personas cristianas diciendo, pues Israel es el pueblo escogido de Dios, tenemos que estar con Israel, oremos por Israel. Los cristianos, ¿debemos identificarnos con una de las partes en este conflicto? Eso es una magnífica pregunta. Lamentablemente, muchos cristianos en nuestro país han comprado el discurso apocalíptico de que el Estado moderno de Israel tiene que ver con el cumplimiento de las profecías y que ellos han regresado ahí en cumplimiento de las profecías. Y que desde John Nelson Darby, en 1832, a través de la Biblia Scofield, los adventistas, los primeros testigos de Jehová, y los fundamentalistas en 1982, un ingeniero de la NASA escribió un libro que se llamaba Las 90 razones por las cuales Cristo va a venir en 1988, que no vino. Igual que Nelson Darby dijo que venía en 1936, y eso se llama en inglés The Great Disappointment. Todos estaban alrededor del retorno de los judíos a Palestina, y con esa lectura de la Biblia, pues olvídate, se ha justificado que Israel pueda hacer lo que le dé la gana, porque como Dios le dio esa tierra, pues no hay que tener ningún tipo de escrúpulo moral ni ético con los que viven allí por 4.000 años. Eso pues obviamente crea un problema muy serio al cristianismo que quiere ser representante del Evangelio de Jesucristo. En el segundo siglo, en el año 180, los cristianos inventaron una cosa que se llama la regla de fe. Y la regla de fe la inventaron por eso mismo, porque había muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento difíciles de tragar. Textos donde se mandaba a matar gente en Canaán, fereceos, todo este tipo de cosas. Y los padres del segundo siglo dijeron, no hay que inventar una forma de leer eso, que no terminemos usando la palabra de Dios para matar. Y eso es lo que a mí me preocupa, que un grupo de cristianos está usando la Biblia para justificar
matar. Y en ese sentido, yo pienso que cualquiera que justifique, sea que el gobierno israelí mate palestinos o que los palestinos maten israelíes, ha asumido aquello que San Pablo llama con la Biblia la letra mata. Ha cogido la Biblia por el lado que no es. La Biblia se supone que sean, como dice el cántico evangélico, bellas palabras de vida. Oigo en ellas mi gozo y paz, bellas palabras de vida, y las han convertido en palabras de violencia, de ejecución, de muerte. En ese sentido, mi primera respuesta sí es: no es posible que un cristiano que pueda decir yo sé en quién yo he creído pueda apoyar la muerte de nadie. Nadie. Eso no nos toca a nosotros. El juez de la vida y la muerte es Dios. En efecto, a nosotros lo que nos toca es oír el Evangelio que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Amén. Y aquella imagen de Jesús de Nazaret de que Dios era bueno, que era un poder de bondad extraordinaria, y no coger y satanizar a Dios, que es lo que algunos cristianos han hecho. Han convertido a Dios en un gran Satán, sea por la vía judía o por la vía musulmana. Porque cualquiera de las dos, cuando uno oye los discursos de los ayatolás en Irán que hablan de la destrucción del Estado de Israel, la matanza del pueblo judío, es lo mismo. Y cuando uno oye a los cristianos acá diciendo que Israel tiene derecho a hacer lo que le venga en gana, también han convertido a Dios en un Dios de muerte. Es terrible esto. El cristianismo, gracias a Dios, tiene una tercera ruta, y es las lecturas que el pastor ha hecho: la justicia, el amor, la bondad. Que el Antiguo Testamento está lleno de relatos donde se ordena que los israelitas, no los israelíes, esos son los de ahora, los israelitas tuvieran compasión con sus vecinos. Jesús habló de aquel samaritano que recogió un judío herido y lo cargó. A pesar de que le pasaron 2 judíos por el lado y lo abandonaron, lo cargó a un hospital y pagó por él y tuvo compasión, se le movieron sus entrañas, dice el griego bíblico. Entonces, nosotros estamos obligados a ese tipo de amor. Ahora, el amor no significa que nosotros no podamos cantar las cosas como las vemos, ¿verdad? Porque si en Puerto Rico acaban de matar 2 mujeres, el amor no significa que eso está bien. El amor significa que hay que decir eso está malísimo. No se puede. Entonces, no se puede. Mire, ahora mismo yo tengo las estadísticas que ha publicado el periódico de Israel, ¿verdad? El periódico de Israel dice que en este bombardeo de estos 10 o 12 días, desde que empezó todo esto, hay las siguientes estadísticas. Mire, 17 hospitales en Gaza bombardeados. Usted imagínese el auxilio mutuo, el centro médico bombardeado. El San Pablo. Hay 50 escuelas en Gaza que han sido dañadas por el bombardeo. Ojo, hay 3 escuelas en Israel dañadas por los cohetes. Es igual de malo. La única clínica de COVID que hay en Palestina está paralizada por el bombardeo, sufrió daño. Hay 600.000 niños palestinos fuera de la escuela. Israel ha tumbado 132 edificios y los palestinos que viven en Gaza han perdido 316 unidades de vivienda. Hasta hoy hay 219 muertos en Gaza, 2 en Israel, pero de estos 64 de los muertos son niños en Gaza, 2 niños judíos en Israel. Ojo. Hay 1.500 palestinos heridos y 333 judíos heridos. Todo esto está en la prensa. Y hay 72.000 personas desplazadas. Hay 250.000 personas sin agua que no se puede vivir sin agua. Hay 58 escuelas como refugios para personas que han perdido su vivienda en el tiempo del COVID. Ahora mismo la Organización Internacional de la Salud está aterrada porque Israel vacunó a todos sus ciudadanos, pero no vacunó a los palestinos. Entonces, dice el Times de Israel que en 25 minutos Israel le tiró 122 bombas en Gaza. Ya los israelíes han dicho perfectamente que de los 3.000 cohetes que han tirado los palestinos, ellos han tumbado el 80, el 90% de esos cohetes en el aire. No está bien, pero ¿qué es lo que esto nos demuestra? Una guerra donde hay una situación desproporcionada.
donde hay un grupo que está sufriendo enormemente. Entonces uno ve la televisión, y los palestinos dicen: ¿qué cohete estaba tirando mi niño que murió? ¿Qué cohete estaba tirando mi esposa que murió en un bombardeo? ¿Qué cohete estaba tirando un médico ahí que murió en uno de esos bombardeos? Entonces uno dice: no. El amor nos obliga a decir: esto hay que detenerlo y es ya. Y claro, hay que detener la cuestión de que los cohetes, desde luego que sí que hay que detenerlo también. Que hay que detenerlo también porque para el otro lado hay muertos también y los muertos valen igual, pero es desproporcionado. Es 12 contra 219. Y el gobierno de Israel no anuncia una tregua, aunque jamás ha dicho que están dispuestos a hacer una tregua. Pues ya jamás sabe el costo que esto ha tenido para el pueblo palestino. Ahora, en ese sentido, nosotros como cristianos debemos pedir que haya una conversación seria entre judíos, palestinos y la comunidad internacional. Correcto. Y la comunidad internacional es Europa, Estados Unidos y Rusia, que son los que le pueden doblar el brazo a estos países. Y mire, hay que devolverle al pueblo palestino su terreno. Esto no hay de otra. Así como salieron de Gaza en el 2008, tienen que salir de Cisjordania. Y hay que buscar un remedio. ¿Qué vamos a hacer con esos 650.000 palestinos? Y con esa invasión de bases militares que hay en Cisjordania. Y eso es un problema del que lo ha creado, no es un problema del que lo ha sufrido. Correcto. El que ha creado eso es el que tiene que ver qué va a hacer con eso. ¿Por qué? Porque le han resuelto un problema a los judíos que vinieron de Rusia cuando se cayó la Unión Soviética, y ese problema lo ha pagado el pueblo palestino. Entonces, ojo, el New York Times de ayer dice que Abu Abbas, el presidente de Fatah en el West, en Cisjordania, le ha ofrecido a Israel que se queden con casi toda el área donde están los asentamientos y le permitan un estado contiguo en el área A, B y parte del área C. Y que le den parte de Jerusalén Oriental y se deje la parte donde está la explanada del templo y de las dos capillas para una discusión futura, porque eso no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo ahí. Y el gobierno de Israel le ha dicho que no quiere negociar nada. Porque cuando uno está con el poder y tiene un gigante que se llama Estados Unidos detrás diciendo: tú tienes derecho a defenderte, pues derecho a defenderte es que no hay quien te pare. Pero entonces fíjese el precio de esto. Y esto es algo que nosotros los cristianos, como gente decente, debemos plantearle a nuestros amigos y hermanos judíos. Mira, que ustedes quieren estar 100 años más en esa matazón. ¿Ustedes creen que le hace bien a la espiritualidad del pueblo judío esa violencia con el pueblo palestino? ¿No le parece que esa violencia los contamina a ustedes también? Entonces, si esta violencia no solo causa la muerte de los palestinos y de algunos judíos, sino que también envenena el alma, porque el que mata se le envenena el alma. Eso es así. El que mata se le envenena el alma. Por lo tanto, yo creo que tanto a Israel como a los palestinos les conviene un acuerdo. Yo creo que el acuerdo es muy complicado. Esto, como usted decía ahorita, esto es un problema complejo. Los problemas complejos no se resuelven hablando por la radio. Claro. Pero no se resuelve aplaudiendo esta matazón. Claro, no se resuelve planteándole judíos que ellos pueden seguir tirando bombas aquí y allá. No se resuelve. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que los cristianos, de todos los cristianismos que hay allí, mire, yo he ido a iglesias bautistas, luteranas, pentecostales, católicas. Sí, nosotros tenemos representación cristiana en esa tierra por todos lados. Mire, hay hasta 10.000 judíos que son cristianos, que es lo que se llama el judeocristianismo en Israel. Pero en un momento dado el 40% del pueblo palestino era cristiano. Lo que pasa es que con todo ese proceso de desalojo, lo que quedan son muy pocos cristianos, pero quedan. Porque mire, allí en Beit Yala, al ladito de Belén, hay iglesias pentecostales, bautistas, luteranas, católicas, ortodoxas. Y esas iglesias los domingos no están vacías. Yo he ido a esas iglesias, a mí me tocó predicar en una iglesia en Jerusalén, bautista, y la iglesia estaba llena.
de hermanos y hermanas palestinos. Así es. Entonces, yo fui a la iglesia luterana de Belén y yo noté que ellos no usaban ya los salmos. Y le pregunté al pastor, ¿por qué no usan los salmos? Dice, porque menciona mucho Israel. Y nosotros nos sentimos que está hablando de los que nos están matando, a favor de los que nos están matando. Fíjense lo que ha creado esto. Claro. Una demonización hasta del texto bíblico. Un texto tan amado por estas tres tradiciones, porque hasta el mundo musulmán se monta sobre las tradiciones de la Biblia. Entonces yo digo, no, esto hay que buscarle un remedio rápido, y este remedio implica que al pueblo palestino se le devuelvan sus tierras, se cree un estado contiguo entre Cisjordania y Gaza, o que se cree un estado binacional, una persona, un voto. Correcto. Porque no puede ser que se cree un estado binacional y que de buenas a primeras los puertorriqueños tengamos el 80% del parlamento. No puede ser, porque eso no es justo. No es justo, eso violaría un principio de derecho internacional, la igual protección de las leyes. Por lo tanto, yo digo, no, pues hay que pensarlo. Si los judíos quieren quedarse con el West Bank, muy bien. Tienen que darle voto a todos los palestinos, darle la ciudadanía y dejarlos que nominen sus candidatos. Y 7 millones a 7 millones, ¿saben? Es la mitad del parlamento palestino. Posiblemente un estado binacional con 2 banderas y 2 nombres. Obviamente los judíos no quieren eso. Claro. Por lo tanto, si no quieren eso, no les queda más remedio de los 2 estados. Fíjate que el doctor Ediberto López precisamente ha contestado una de las preguntas que teníamos ya de las finales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería una ruta razonable que nos acerque a la paz? Razonable, porque a veces hablamos y escuchamos en el diálogo, en los argumentos de nuestros hermanos, y acá los cristianos hablando desde Puerto Rico, como si no existieran leyes internacionales, como si no existiera el derecho romano. O sea, cuando hablamos de este conflicto, nos olvidamos de que hoy en día no estamos en una teocracia, y que si nos vamos entonces a validar las teocracias, el propio doctor López nos acaba de decir que entonces, obviamente la ayatolá entonces allá pronuncia lo que ellos entienden es legítimo conforme a su teología, y entonces los judíos también y los cristianos a base de su teología. Mi hermano, aquí no hay otra, esa vía, esa ruta, solamente nos lleva al conflicto que nos ha traído. Solamente nos va a llevar a una guerra interminable, donde quien va a vencer no es la razón ni la justicia, sino los armamentos. Los armamentos. Y la justicia y la razón no lo determina la fuerza, lo determina realmente en esa forma pura de buscar la solución y buscar la dirección de Dios de qué es lo justo. ¿Dónde está? Mira, ni siquiera es quién tiene la razón, es dónde está la razón. Y yo creo que en todo lo que el doctor Ediberto López nos está diciendo, por ahí va la ruta, ¿verdad? Vamos a buscar la razón, vamos a buscar ser razonables, y estos dos pueblos necesitan ser terciados. Me gustó mucho la expresión que este problema no lo crearon las víctimas, ¿verdad? Este problema lo crearon precisamente las naciones occidentales, que posterior a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se dividieron el mapa del Mediano Oriente no con una mentalidad cartográfica, sino que cogieron un lápiz boto, un lápiz, ni siquiera le sacaron punta, y cogieron un lápiz y trazaron una culebra como a ellos les parecía, y ni siquiera esa división a lápiz se ha respetado. Sí, fíjate, pastor, yo creo que usted habla con mucha sabiduría. Mire, yo me imagino un mundo donde el pueblo palestino tenga su estado y el pueblo judío tenga su estado, y hagan un pacto de paz verdadero y hagan un mercado común, se enriquezca el pueblo judío y el pueblo palestino. Y suceda aquello que decía el Antiguo Testamento, que irá Yahvé con Israel de un brazo y con Siria al otro brazo. El libro de Ezequiel, ¿se acuerdan? Ahí yo digo, esto no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Pero tiene que haber buena fe. Mira, yo me lo he imaginado más. Digo, ya hay 650,000
judíos en territorio palestino. Pero en Israel hay 1.9 millones de palestinos. No podemos votar uno para allá y otro para acá. Eso no puede ser. Pues mira, vamos a tener judíos que van a vivir en el Estado palestino y vamos a tener israelíes que van a vivir en el Estado judío. Y lo que tienen que haber son leyes justas, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, no puede haber el continuo desalojo. Mira, yo estaba en Hebrón, daba vergüenza lo que hay en Hebrón. En Hebrón los colonos se han trepado los edificios en segundo, tercer y cuarto piso y abajo están los negocios de los palestinos. Entonces los colonos quieren que los palestinos se vayan de allí. Pues ustedes saben lo que hacen, le tiran con papel de inodoro, toallas sanitarias, excrementos, orinas, de arriba para abajo, no hay quien camine por allí. Entonces yo digo, ¿cómo tú crees que tú te sentirías si un vecino te hace eso? ¿Cómo tú responderías a eso? ¿Cómo respondería cualquier persona normal? Por lo tanto yo digo, no, esto hay que pararlo. Totalmente. Ni los palestinos pueden ponerse bombas y explotar en Jerusalén y matar gente en una guagua. Ni puede seguir habiendo esta colonización, eso hay que pararlo. El colonialismo es un delito internacional, se ha hecho paso. Ya marcado y como dice el pastor, hay derecho internacional. Y aquí lo que hace falta es un poco de respeto al derecho internacional. Mire, esa cuestión de toda esa invasión, ya eso se discutió en la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia determinó que toda esa invasión era ilegal, que el remedio era que regresaran a la línea verde, ¿saben? Ojo, lo que pasa es que Israel no le reconoce jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. Como si aquí quien matara a las mujeres diga, pues mira, yo no le reconozco jurisdicción ni a la ley federal ni a la ley local, pues estamos desarmados. Si no podemos decirle para. Desgraciadamente, hasta aquí no llegó el tiempo, nos quisiéramos seguir, ¿verdad? Quisiéramos seguir escuchándolo. Damos obviamente las gracias al tiempo tan comprometido del doctor Ediberto López. Y yo creo que eventualmente, pues, Ediberto, estaremos hablando, porque yo creo que me vas a tener que regalar otro día. Para ver. Mira, un tema más bondadoso que es. Sí, vamos, eso va. Así es. Agradecemos mucho al doctor Ediberto López por habernos acompañado en esta mañana y siempre en este minutito final le compartimos la programación de nuestra iglesia. Se puede conectar hoy a las 10:30 de la mañana y escuchar el culto de adoración al Señor y proclamación de la palabra a través de las redes sociales. Y durante la semana, martes, culto de oración y formación espiritual a las 7:30 de la noche. Y el jueves continuamos con el encuentro con la palabra, muy interesante. Creo que ya vamos llegando al encuentro de Jacob y Esaú, así que no se lo pierda a las 8 de la noche el próximo jueves. Eso ha sido todo en la mañana de hoy. Una vez más, gracias al doctor Ediberto López y será hasta el próximo domingo en un programa más de Camino al Altar. Dios te bendiga. Este ha sido su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Si desea contactarnos o saber más de nosotros, le invitamos a accesar nuestra página icdcelsenorial.org o búsquenos en Facebook, Iglesia Discípulos de Cristo El Señorial. Le esperamos la próxima semana en otra edición de Camino al Altar.